del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Amén, amén, amén. Resuene nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Amén, 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 amén. Que suene nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Amén. Gloria a Dios. Thank you very much. Vamos a seguir, llámenlos a todos. Ya les dimos 20 minutos. Gloria a Dios. Vénganse todos. Praise the Lord. El bolerito. Ahorita ahí está el bolerito. Estamos en la página 187. Página 187. Solo vamos a estudiar unos minutitos porque ya nos dijeron que la comida está por ahí casi lista, ¿verdad? ¿A qué hora la comida? A la 1. Así que solo 20 minutos. Vénganse todos rápido y así ya los dejo libres para la comida. Vamos a leer las 10 señales. Solo vamos a leerlas para que nos demos cuenta cuáles son y así al regresar vamos a entrar en materia. La primera señal, vamos a repetirla todos. La señal de la casa del Padre. La señal de la casa del Padre. La segunda señal. La señal del Hijo yendo y viniendo. La señal del Hijo yendo y viniendo. Noten que la señal de la casa del Padre, el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la señal de la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Esa es una señal. Pero miren la siguiente señal. El Hijo yendo y viniendo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí hay otra señal de el ir del Señor y el regresar del Señor. Pero para poder entender las señales, nosotros tenemos que leer unos 2 versículos. Vamos a Mateo 13. Mateo 13. Y vamos a leer los versículos 34 y 35. Mateo 13, 34 y 35. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Noten pues que estaba escrito que Jesús
iba a hablar en parábolas. Escrito que Jesús iba a hablar en parábolas. O sea que Él no iba a ser alguien que iba a hablar así como nosotros. Él era alguien que venía del cielo para hablar en parábolas. Para hablar en parábolas. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, cuando hable Jesús no vamos a entender, porque Él trae cosas escondidas. Entonces Él, para hablar con alguien, no va a ser como alguien así que le diga, buenos días, Señor Jesús. Él no contestaba, oh, buenos días. Olvídense. Ustedes tienen que aprender cómo hablaba Jesús, ¿verdad? Si alguien le decía a Jesús, buenos días, Señor Jesús, Él no contestaba, oh, buenos días. Él contestaba en parábolas. Como por ejemplo, ustedes se dan cuenta que un día lo llega a visitar un hombre que se llamaba Nicodemo. Y empieza Nicodemo con todos los actos protocolarios para saludarlo. Buenos días, Señor, pues sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a hablar con Jesús, porque Él nunca les va a contestar a ustedes lo que ustedes les están diciendo. Nunca. Si ustedes le dicen, ¿tienes hambre, Jesús? Mi comida es hacer la voluntad de mí. Y no van a creer que es maleducado ni nada, sino que Él habla así para ver quién realmente quiere platicar con Él. Entonces nunca vayan a asumir que ustedes saben hablar con Dios, ni nunca vayan a asumir que ya lo entendieron. Dice que Él solo en parábolas hablaba. Entonces, cuando entremos a estudiar, por favor, acuérdense de eso, porque si no, nosotros vamos a hacer lo que hizo la tradición, interpretar la Biblia creyendo que eso quiso decir Jesús. Si Él solo habla en parábolas y si ustedes le dicen que si tiene hambre y Él les contesta, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si ustedes le preguntan que por qué los discípulos de Él cortan espigas y les dice, no se puede poner dice, no se puede poner un paño nuevo en vestido viejo porque se va a tirar y se va a romper. Entonces Él jamás nos viene a decir a nosotros. Y si le dice a Nicodemo después que lo saluda, que sabe que Él es de Dios porque ninguno puede hacer las señales, y le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo lo que quiere es revelarnos cosas. Por eso dice que iba a hablar por palabras como está escrito, para soltar los secretos que están escondidos. Entonces lo que Dios quiere a nosotros es darnos secretos. Usted vino aquí porque Él le quiere dar sus secretos. Entonces si Él le dice a usted, considerando lo que estamos hablando, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjese lo que está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero es parábola. ¿Pero qué hicieron los cristianos? En el cielo hay casitas. Fíjese qué tremendo. En el cielo hay casitas. Y luego el Señor, vamos a Juan 14. Juan 14. Porque la primera señal es en la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa de mi Padre. Para poder entender lo que está hablando, tenemos que ver que cuando Él estaba aquí en la tierra, Él dijo que la casa del Padre era el templo, ¿verdad? Él una vez llegó enojado y tiró las mesas y dijo: ¿por qué habéis hecho la casa de mi Padre cueva de ladrones? ¿Cómo es posible, verdad, que la gente, Él acababa de hablar de la casa del Padre y en otro versículo ya no lo entiendan lo que está hablando? ¿Por qué habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones? Y ahora dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y está refiriéndose al templo, pero nos está hablando en parábola. Porque en el templo, así a todo alrededor del templo habían casitas donde vivían los sacerdotes. Pero Él, como está hablando en parábola, nos quiere enseñar algo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, si yo me voy y les preparo lugar, voy a regresar, porque lo que yo quiero es estar en ustedes. Estar en ustedes. Y entonces Él habla de una señal de ir y de venir. Vamos a explicar bien lo que significa el ir del Señor y el venir. Luego hay otra señal. Él dice que a donde Él va, Él es el camino. Amén. La primera señal, que en la casa del Padre hay muchas moradas. La segunda señal, que Él va a ir y va a regresar. La tercera señal, que Él es el camino, la verdad y la vida. La cuarta señal es la señal de la triunidad de Dios. La triunidad de Dios. Esa la vamos a ver allí en el capítulo 14, porque a pesar de que somos cristianos, van a darse cuenta ustedes que muchos ni siquiera saben cómo es Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Entonces todo eso lo vamos a estar estudiando en este seminario. Ustedes se van a ir saturados, bien llenos de la palabra del Señor, y van a entender cómo es Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Luego hay otra señal, la número 5, el otro consolador. El otro consolador. Porque el Señor Jesús habló de que Él iba a dar otro consolador. La sexta señal es la señal de la morada. La señal de la morada. Porque aparte de la casa, allí mismo nos revela lo que es la morada. Luego la séptima señal, la señal de la vid verdadera. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. La octava señal, el nacimiento de Jesús como otro niño. Como otro niño. Porque casi todos los cristianos conocen el nacimiento de Jesús en el pesebre, pero no conocen el nacimiento de Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque Él tiene no solo el nacimiento en el pesebre, Él tiene el nacimiento en la cruz, porque de ambos pueblos hizo uno, y mientras Él estaba muriendo en la cruz, estaba naciendo el nuevo hombre. ¿Okay? Entonces, por eso Él es el unigénito Hijo de Dios, como Dios. Él es el Hijo del hombre como hijo de José y María, y Él es el primogénito Hijo de Dios en resurrección. Entonces vamos a explicar bien cómo funciona todo el asunto. La señal número 9 es la señal de la glorificación divina. O sea, cuando ya al final Él dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Entonces esa es una señal. Y la última señal que vamos a estar hablando es la señal de la unidad de los creyentes, porque al final, en el capítulo 17, Él ora: Padre, que sean uno como tú y yo. Vamos a hablar cómo es que nosotros venimos a ser uno con Dios.
y cómo Dios se hace uno con nosotros y cómo nosotros nos hacemos uno, ¿verdad? Porque es una unidad que el Señor declara en su palabra que existe en nosotros con Él. Con Él somos uno, con Él. Amén. Entonces, 10 señales que vamos a estar desarrollando despacito. Y como me quedan apenas unos 8 minutos, váyanse hasta la página 191. Página 191. Y quisiera que se les grabe esto, pues, que se les grabe lo que voy a decir ahorita. Los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan son un mensaje dado por el Señor Jesús durante su última noche en la tierra. Esos capítulos tienen bastante. Capítulo número 14, 15 y 16. La última noche de su vida, Él los dio. Sabiendo que lo iban a matar el próximo día, durante la noche dio este mensaje a sus discípulos. El mensaje en estos capítulos puede ser considerado como la revelación más profunda del Nuevo Testamento. Después que Él dio este mensaje, el Señor ofreció la oración al Padre, registrada en el capítulo 17. Así que el capítulo 17 puede ser considerado como la oración de conclusión del mensaje de los capítulos 14, 15 y 16. Esa es la conclusión. Él ora por sus discípulos. Me gustaría recordarles que el título de esta serie de mensajes es El cumplimiento del tabernáculo y las ofrendas en los escritos de Juan. Muchos cristianos no entienden que los escritos de Juan, especialmente el Evangelio, son el cumplimiento del tabernáculo y las ofrendas del Antiguo Testamento. Y algunos encuentran difícil de entender eso. Pero después de mucho estudio hemos entendido el hecho de que el tabernáculo y las ofrendas en el Antiguo Testamento se cumplen en el Evangelio de Juan o en los escritos de Juan. Pero después de estar uno estudiando ya por muchos años, uno empieza a ver, uno descubre que el cumplimiento de todo lo que es las ofrendas y el tabernáculo se cumplen en el Evangelio de Juan. Ahora, el lugar de la morada de Dios. Necesitamos alcanzar a ver el significado del tabernáculo y las ofrendas. El tabernáculo es el lugar de la morada de Dios en la tierra con su pueblo. Acuérdense que ahí en el tabernáculo moraba Dios con su pueblo. Ahí venía Él y ahí estaba con su pueblo. Nos debe de impactar el pueblo de Israel, como ellos alrededor del tabernáculo era su vida. Para ellos, si ustedes leen los salmos, para ellos lo más precioso, ellos no eran mundanos, ellos no tenían más que fiestas ordenadas por Dios. Era un pueblo que se enfiestaba, hermano. Era un pueblo, mire, el mundo se enfiesta de otra manera. Y ojalá que nosotros aprendamos a enfiestarnos, porque el cristiano no tiene que ser aburrido. El cristiano es gente de fiesta sobre fiesta. O sea, hay muchos pobres cristianos que, como no han entendido, trabajan mucho. Trabajan demasiado. El que solo trabajando y trabajando, hermano. Mire, por ejemplo, los seminarios, yo digo, los hermanos deberían de pedir permiso en su trabajo. En advance, como dice el hermano. Mire, yo voy a México y todos piden sus vacaciones. Voy a Ecuador y todos piden sus vacaciones. Los tengo acostumbrados. Dice, hermano, cuando usted viene, yo estoy de vacaciones. Y yo quiero estar allí porque yo quiero aprender. El pueblo de Dios es de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta. Como decía el hermano Cruz, estos cristianos ni chupan ni fuman, pero ¿cómo comen? Pero tenemos que ser gente enfiestada.
Y miren qué lindo, porque el pueblo de Israel, sus fiestas eran alrededor del tabernáculo. Las fiestas eran mandadas por Dios. Y ellos no tenían otro deleite. Solo imagínense el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es que llegó a ser un deleite, hermano, pero es que significa algo para nosotros. Ellos, usted los ve escribiendo salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra y mire, a veces se estaban hasta muriendo. El Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ellos en la casa de Jehová somos como árboles plantados. Hermano, ellos hablaban de que nadie los podía mover de la casa de Dios, porque para ellos la casa de Dios era algo físico. Pero mi punto importante es que usted se dé cuenta de lo que Dios nos quiere enseñar a través del Antiguo Testamento, porque la realidad somos nosotros. La realidad somos nosotros. Mire, cuando la gente entiende lo que es reunirse, wow. Porque hay hermanos que ni siquiera han entendido lo que es reunirse. Hay hermanos que hasta con grúa hay que traerlos a la reunión. Pero es porque no entienden, no saben lo que es esto. Cuando uno empieza a entender lo que es esto, hermano, aleluya. Yo les digo, yo tengo un hermanito preciosísimo en México, el hermano Panchito. El hermano es policía. Ya dejó de ser mordelón, gracias a Dios. De veras, él me da testimonio, hermano. A veces él me dice: pastor, yo lo llevo a donde quiera que lo tengo que llevar, dígame. Y él me lleva, y siempre me voy platicando con él y me dice: hermano, dice, me ha pasado algo tremendo, hermano. Estoy enamorado de los hermanos. Así, estoy enamorado de los hermanos, de todos. Hermano, no hay la hora de ir a la reunión porque los quiero ver. Aleluya. Hay quienes no quieren ni verlos. Pero cuando uno, hermano, entiende lo que es la realidad de la iglesia, hermano, es que muchos no saben que no es para que les gusten los cantos, no es para que les guste la predicación, es que lo importante que es la reunión. Porque aquí es donde recibimos vida, mire, hasta perdón de pecados. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Con solo que yo me acerque y que ya venga: ¿cómo estás, Cayetano? Aleluya, hermano. Y que ahí nos ponemos a platicar los hermanos. Ya no digamos el partido, lo vamos a ver juntos. Aleluya. Qué comunión, hermano. Nosotros nos gozamos porque lo que Dios nos ha enseñado es lo que en inglés se llama fellowship. Cuando tenemos comunión nosotros, hermano, el gozo del Señor. Si algo le encanta a Dios, hermanos, es que nos reunamos. Ya no digamos, mire, cuando estamos alegres cantando, porque cuando el pueblo de Dios está alegre cantando, hermano, Dios está pero contentísimo, porque se está exhibiendo la unidad. Entonces el pueblo de Israel se movía alrededor de un tabernáculo y para ellos era una fiesta, hermano. Para ellos ahí estaban siempre y siempre estaban cantándole a Dios. Ustedes ven los salmos, ellos cantando. Eran desobedientes hasta pasado mañana, pero cantaban. Porque es la sombra de nosotros. Es la sombra de nosotros. Entonces nosotros, como la morada de Dios, es importante que entendamos. Necesitamos alcanzar a ver el significado del tabernáculo y todas las ofrendas. El tabernáculo es el lugar de la morada de Dios en la tierra entre su pueblo.
Esto es un gran asunto, hermanos. El tabernáculo como el lugar de la morada de Dios entre su pueblo sobre la tierra es de hecho el centro y la realidad de todo el universo. Podemos decir que el universo, el cual está compuesto de los cielos, la tierra y billones de cosas, es solamente un contenedor gigante. ¿Qué contiene el universo? Naturalmente el universo contiene a Dios. Sin embargo, Dios quiere su pueblo redimido para que sea el lugar de su morada en el universo. Aleluya. El universo contiene al pueblo de Dios y el pueblo de Dios es el lugar de la morada de Dios. Por tanto, el lugar de la morada de Dios es el centro y la realidad del universo. ¿No ve que Pablo mismo dice que los ángeles mismos están viéndonos? Lo que pasa es que nosotros a veces ni siquiera hemos sido informados de lo que nosotros somos. Si el universo fue creado por Dios con un propósito, para el lugar de su morada. Y ahora notemos pues que en el Antiguo Testamento el templo físico era la morada, pero en el Nuevo somos nosotros. Pero el que vive la realidad, porque hay muchos que no viven la realidad. Usted me puede decir a mí teóricamente que es la morada de Dios, pero yo le puedo comprobar con la palabra que puede ser que usted no sea la morada real. A lo mejor es hotel. Porque hay muchos hermanos que puros hoteles son. El Señor pasa por ahí cuando va de viaje y se queda una noche. Pero que sean la casa de Dios, hermano, donde Él permanece. Aleluya. Donde el Señor permanece, donde puede quitarse su sandalia y puede moverse, no solamente en el cuarto, sino que puede ir hasta la cocina y la sala y nadie lo va a estar molestando. Amén. Oh, les tengo una noticia. Resulta que el domingo tenemos que empezar a las 10, ¿verdad, pastor? Porque ya dieron el local, ¿verdad? Sí, entonces a las 10 vamos a empezar. Entonces ya no vayan a creer que empezamos a las 2. Ay, no voy a poder ver el partido. No, son mentiras, es una broma. Es una broma. El domingo el partido es lo que vamos a ver en la mañana. Así que hoy aguántense un poquito, aprendamos la Biblia. Supongamos, ya los asusté a todos. Supongamos que en este universo no existiera el pueblo colectivo de Dios, que es que no existieran los escogidos de Dios, redimidos y regenerados y transformados. Si esa fuera la situación, no habría gente que fuera el lugar de la morada de Dios. Entonces el universo estaría vacío y estaría en vano. Sin un centro y sin realidad. Por tanto, necesitamos ver que el centro y la realidad del universo es el lugar de la morada de su pueblo. Para Israel, su centro era el tabernáculo. Y ellos, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí, 3 tribus aquí. Y ellos, su gozo era tener el tabernáculo en medio de ellos. La presencia de Dios. Entonces, hoy mismo, la morada de Dios es lo más importante porque Dios mora en nosotros. Pero, hermano, lo que estoy hablando es una realidad. Usted es la morada de Dios. Y los demonios, los ángeles caídos, Satanás, todos ellos saben que Dios mora en usted. Porque para eso fue que Él pasó por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, entronización, derramamiento y soplarse en los discípulos internamente y como viento recio estar con ellos por fuera. Todo eso lo hizo Dios para que hoy la iglesia sea la morada de Dios. Y lo vamos a estudiar con detalle. Y eso le tiene que abrir a usted su entendimiento. Porque entonces va a entender: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Porque si no va a resultar como los hermanos de la tradición: aunque en esta vida
No tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Esa es información muy atrasada. Se vendieron los discos, pero ya no se pueden vender. El cristiano que ahora entiende la Biblia sabe que la morada es Él, ¿verdad? Entonces, una habitación mutua. El tabernáculo como el lugar de la morada de Dios es de hecho un lugar de habitación mutua, un habitar juntos. Esta habitación es el lugar de morar de Dios y también el lugar donde habitan los servidores de Él. Eventualmente Dios mora en su pueblo y su pueblo mora en Él. Esto significa que hay un morar mutuo en lugar de un lugar mutuo. Tal maravilloso lugar de habitación es un centro y realidad de todo el universo. Este maravilloso lugar de habitación no solo es el centro y la realidad del universo, es también el centro y realidad de la Biblia. ¿Cuál es el centro y realidad del Antiguo Testamento? Es el tabernáculo, el lugar de la morada de Dios. ¿Cuál es la realidad y el centro del Nuevo Testamento? Es la casa de Dios, la habitación de Dios. Toda la Biblia completa es una historia del lugar de la morada de Dios. Hermanos, esto es bien importante entenderlo, bien importante. Amén. Otro asunto crucial que es revelado en el Evangelio de Juan es el Dios triuno. Es crucial porque lo vamos a ver, que nos revela al Dios triuno. El Evangelio de Juan revela al Dios triuno dispensándose. Si usted no ha oído alguna vez estas palabras, acostúmbrese a ellas porque le van a servir para que usted entienda. Dios se está dispensando, es distribuyéndose dentro de nosotros. Él está haciendo un trabajo dentro de nosotros. Si colaboramos, Él lo hace más pronto. Si no colaboramos, de todas maneras lo va a hacer, pero se va a tardar más tiempo. Dios se está dispensando dentro de nosotros a sí mismo porque Él quiere totalmente llenar nuestro ser de su vida. Él quiere que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo esté lleno de Él. Amén. Pero empieza desde nuestro espíritu. Luego se va a extender al alma y eventualmente va a glorificar nuestros cuerpos. Entonces es importantísimo entender el dispensar divino. Eventualmente el lugar de la morada de Dios también viene a ser el lugar de la morada del pueblo de Dios. Así que un lugar de habitación mutua. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Digámoslo. Permaneced en mí. Y como Dios quiere que entendamos que somos la morada, pero también quiere que el concepto ese nos invada, nos empape, nos permee, nos llene, que estemos empapados de lo que es el propósito divino para que podamos nosotros predicar con libertad y enseñar a la gente. Y por eso nos pone tantos ejemplos. Por ejemplo, él dice, yo soy la vid verdadera. Se compara con un árbol y nosotros somos las ramas. Porque Él nos quiere ilustrar de que pegados a Él, la savia del árbol llega hasta las ramas y nosotros podemos producir fruto. Entonces es bien importante que entendamos que aparte, porque podemos entender lo que es ser la morada, ser el lugar donde Dios vive, pero aún así el Señor dice, bueno, por si no han entendido el capítulo 14, les doy el 15. Y luego nos da el 16 y luego nos da el 17, porque todos esos capítulos Él quiere que entendamos que somos uno con Él, que estamos pegados a Él. Porque ser uno, mire, a veces cuando uno lee del matrimonio, ya no serán más dos, sino una sola carne. Y en las bodas hasta se encienden las velitas, ¿no? Dos velitas al lado de una velita en medio, y las dos las encienden cuando uno empieza la ceremonia, las dos del lado. Y cuando ya termina la ceremonia, los novios van y encienden con sus dos velitas la de en medio y apagan las otras, y durante el tiempo que el pastor está predicando, la velita de en medio se quedó encendida. Pero eso se queda corto para explicar lo que es ser uno. Ser uno es como un hermano le pasó.
el hermano agarró un poco de crazy glue con el dedo y se hizo así. ¿Y qué creen que le pasó? Se le pegaron los dos dedos, hermano. Y ya después el hermano dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se los podía despegar. Gracias a Dios que su esposa, muy inteligente, fue a traer esa cosita que se echan para quitarse la pintura de las uñas. Y le empezó a echar ahí, espérate, dice, este tiene que penetrar. Y empezó a echarle. Y al fin, hermano, se despegó, porque saben ustedes que al pegarse con crazy glue los dedos, se va a venir el pedazo de carne, la piel se va a venir. Eso es hacerse uno. Eso, y por eso el que hizo el cantito aquel que estoy pegado a ti, pegado a ti, pegado a ti, eso es. Algunos ni le entienden el canto al hermano, pero él dice pegado a ti. ¿Se acuerdan de ese? Adrián Romero creo que es el que canta. No, ¿quién es? ¿Verdad que sí? Pegado a ti, pegado a ti. Hacerse uno con Dios, hermano, es que uno se pegó totalmente con Él, pero con crazy glue del Espíritu Santo, ¿verdad? En realidad entender lo que es ser uno, hermano. Ser uno es que uno se pegó con aquel, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos que para eso, para ayudarnos a entender, Dios nos da a veces capítulos enteros. Y tendremos que estudiar capítulo 14, 15, 16, 17, porque son cruciales, que el Señor en su última noche de su vida los declaró para darnos a entender lo que Él estaba efectuando por medio de su muerte y resurrección, por medio de lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Porque fíjense, si no nos explican que el irse es de irse a la cruz, porque en los contextos de la palabra no los podemos ignorar. En el capítulo 14 no está hablando escatológicamente de que se iba a ir al cielo y que se iba a tardar más de 2000 años y regresar. En el capítulo 14 está hablando, si somos honestos, mire, en el capítulo 14, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él está hablando de ir a la cruz y morir como la ofrenda por el pecado, y en resurrección ser el Espíritu Santo, ser el Espíritu vivificante para entrar en las personas, y entonces a donde Él esté, también ellos están. O sea que es el proceso de la cruz del cual está Él refiriéndose para hablar de la venida del Espíritu Santo. Entonces es bien importante entenderlo, porque si no, cuando nos expliquen estos capítulos, son enigmas para nosotros, es un enigma. Él habla aquí de una manera que los mismos discípulos, gracias a Dios por ellos, porque Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, y los cristianos de hoy en día dicen que se fue al cielo, y el discípulo que andaba con él, ¿por qué no nos unimos al discípulo y decirle, Señor, no sabemos qué estás hablando? ¿Verdad? Porque de aquí, de este capítulo, nos enseñan a nosotros que Jesús dijo que se iba a ir al cielo a prepararnos una casita, y que después iba a regresar por nosotros para llevarnos a esa casita. Esta es la enseñanza tradicional, y esa es enseñanza de la Iglesia Católica, que abrazó la Iglesia Evangélica, y que es raro el creyente que sabe predicar este capítulo. Siempre les anda diciendo a los hermanos, la próxima vez dése cuenta, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Y todos los pobrecitos, amén. Y aquí lo que está hablando es que Dios nos hace su morada a nosotros para habitar Él. Si me fuere y os prepararé el lugar, porque la cruz del Calvario es la que lo hace a Él disponible para entrar en nosotros. Por eso al final del capítulo, al final del Evangelio, Él se sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y desde ese momento ellos se constituyen en la morada del Señor. Los manda al aposento alto para que venga como viento recio, pero eso es para otra cosa. Porque el Señor internamente en nosotros es para ciertas cosas, y el Señor sobre nosotros es para otras cosas.
Por eso es que tenemos salvación y tenemos reino, ¿verdad? Para salvación, Dios está internamente con nosotros. Para el reino está como poder sobre nosotros. Y todo lo vamos a desmenuzar para entenderlo correctamente. Aquí pusimos un puntito y con esto termino para que nos vayamos a comer. El Evangelio de Juan, un abstracto de la Biblia y su extracto. Un abstracto y su extracto. A veces yo digo palabras que tal vez usted no ha oído, pero no se preocupe porque ahora hasta en la internet hay diccionario. Si usted quiere saber lo que significa una palabra, apúntela y consúltela, ¿verdad? Dice un abstracto de la Biblia. Un abstracto es una abstracción, y un extracto es una extracción, ¿verdad? Ahora, para saber lo que es una abstracción, tendríamos que ir al diccionario. Y en el diccionario, abstracción significa difícil de comprender, o también significa prescindir de alguna cosa. O sea, que cuando hablamos de algo abstracto, aparte de ser algo que no se puede tocar, es algo que no está completo. O sea que si yo les digo a ustedes, esto es un abstracto de la Biblia, es que no está completo. Por ejemplo, no podemos hacer un bosquejo de la Biblia de Génesis, Apocalipsis, porque sería como un libro hacer un bosquejo, ¿verdad? Explicar punto por punto todo. Solo los 66 libros son 66 cosas. Y ya no digamos explicar la Biblia de Génesis, Apocalipsis con un bosquejito, sería un bosquejote. Un librito de unas 4 o 5 páginas daría el bosquejo. Entonces eso se llama abstracto, porque no se puede dar completo. Pero lo que estamos haciendo con Juan no es abstracto, sino que es extracto, es sacarle el jugo. Queremos ver qué es el contenido, ¿verdad? Es como cuando le sacan el jugo a la caña, o que le sacan el jugo al agave. Ay, qué rico, tenga sed, dijo. Les cuento esa anécdota de Tenguesé. Yo soy de Guatemala y nuestros indígenas allá en Guatemala, como ellos hablan dialecto, cuando hablan el castellano lo hablan así cruzadito. Entonces en la Semana Santa hacen siempre la Pasión de Cristo. Y a uno de los inditos le toca hacer de Jesús, pero ellos tienen fama de buenos para chupar, dijo acá. Y entonces el indito que pusieron de Jesús, de repente pasa aquel que moja la esponja, ¿verdad? Póngale que en el ¿cómo se llama? En el vinagre, pero el mezcal, ¿verdad? Y ahí lo mete y ya está esperando que hable el Jesús, ¿verdad? Y aquel dice, ténguese, dijo, ¿verdad? Y aquel ya le pone la esponja y lo moja y dice, tenga más sed. Le gusta, ¿verdad? Ese Jesús estaba especial, pues. Entonces, cuando sacamos el espíritu, sacar el espíritu de algo es sacar la esencia, ¿verdad? Por eso los traguitos se llaman espíritus, spirits. Usted lee que dice spirits, está hablando de tragos esencia, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Juan sacamos esa esencia. Necesitamos sacar el extracto. Entonces, como señalamos previamente, un extracto puede ser entendido como una extracción de líquido de una planta o de un asunto orgánico y contiene su esencia. El sinónimo de extracto es espíritu. Entonces solo les explico esto porque cuando Jesús es apachurrado, hermano, porque la oliva machacada saca aceite, o sea que Jesús muerto sale el espíritu. Eso es lo que le pasa a él al ir a la cruz.
Cuando en la Biblia se habla de las olivas machacadas, cuando se habla de Jesús como el olivo machacado, entonces a Jesús al apretarlo, ¿verdad? Al apretarlo, sale el Espíritu. Como por ejemplo, también van a entender ustedes versículos, por ejemplo en Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea que la profecía apretada sale la iglesia. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, la iglesia. Entonces, todo así está escrito en la Biblia. Dice, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Si uno no le pone atención a la Biblia, no la entiende. Pero ahí está diciendo que apachurrada toda la profecía, sacándole la esencia, las gotitas que caen se llaman iglesia. Gloria a Dios. Entonces eso es sacar extracto. Cada vez que ustedes leen la Biblia hay que sacar un extracto. Entonces hemos señalado que el contenido y realidad del universo es el pueblo de Dios como su lugar de morar. El universo puede ser comparado con una concha y el pueblo de Dios como el lugar de su morada para que sea contenido por esta concha. Hoy día el Señor está edificando a su pueblo junto como el lugar de su morada para que esta concha lo contenga. Este lugar de la morada es el tabernáculo. Y de acuerdo al cuadro en el Antiguo Testamento, los servidores de Dios, los sacerdotes, moraban en el tabernáculo, que es, ellos moraban en el lugar de la morada de Dios. Así que el tabernáculo es un lugar de morar mutuamente, un lugar de morar para ambos, Dios y el hombre. Este lugar de la morada es el centro y la realidad del universo y también el centro y la realidad de la Biblia. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Porque Dios quiere que sepamos lo que es el centro de su mensaje. Si se predica la palabra de Dios, tenemos que hablar de la iglesia. La iglesia es la morada de Dios. La iglesia es el contenido del universo. Este universo es pura vanidad si no estuviéramos nosotros aquí. Imagínense. ¿Por qué creen que dice, vosotros sois la sal de la tierra? Vosotros sois la luz del mundo. O sea que si nos quitan a nosotros, aquí está en tinieblas totalmente. Si nos quitan aquí de nosotros, a nosotros todo se muere, porque la sal sirve para preservar. Si uno le echa sal a la carne, aunque no le ponga hielo, se conserva. La cecina, rica, toda mosqueada pero rica. La cuelgan en nuestros pueblos, ¿da? Ahí están todas las, y cuando se la come uno, qué rica. El pescado salado, ¿eh? Para Semana Santa, sabroso, sí. El pescado lo salan, ¿verdad? Algunos saladito y así lo venden, porque lo preparan y lo venden hasta los 3-4 meses. Todo lo que nosotros tenemos que entender entonces, hermanos, es de que nosotros somos tan importantes para Dios, porque sin la iglesia aquí abajo no hay nada, nada. Dijo el sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si Dios nos quitara a nosotros, ¿por qué cree que cuando ya el Señor saque de aquí a su pueblo, pues ya no queda nada de él? Por eso tiene que tenerlo en el aire y va a tratar con otros para hacer otro pueblo. Pero mientras estemos nosotros aquí, él está trabajando en nosotros. Él está ocupado. El tabernáculo y el Cordero de Dios. ¿Ya está la comida? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ir a comer. Padre, te damos gracias por los alimentos. Te pedimos que por favor los bendigas. Y gracias por el mejor alimento, porque ahorita comimos del mejor alimento. El que vamos a participar ahora solo es sombra de lo verdadero.
El verdadero pan de vida eres tú, Señor. Y nosotros te hemos comido en estos momentos y estamos nutridos en nuestro espíritu. Ahora vamos a nutrirnos en nuestro cuerpo físico. Señor, gracias por todos los que están participando en alimentarnos también. Los bendecimos y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. A comer.